Muy buenas tardes. Agradecemos mucho a Edautemus la invitación a este séptimo coloquio interdisciplinario sobre la música, que ha tenido a bien recibir muchas aportaciones, entre ellas la nuestra, la cual queremos compartir con ustedes, que es un proyecto de iniciación temprana al instrumento, en donde vemos los alcances que ha tenido este proyecto en la práctica auditiva e instrumental. Este trabajo ha sido gestionado por un grupo de profesores que colaboran en el Centro de Iniciación Musical. Entre ellos está la licenciada Silvia Alonso Abreu, Rocío Viruega Aranda, con la colaboración de las maestras Rosaura Grados Chavarría y Jimena Miranda, y pues bueno, una servidora, Alma Erendira Ochoa. Este proceso o este proyecto se liga a una línea de interés que teníamos las profesoras por mejorar algunos enfoques de la enseñanza-aprendizaje en la alfabetización musical inicial. Y para esto, pues partimos de un eje conceptual en donde observamos que los procesos educativos han ido evolucionando alrededor del mundo y que el siglo XXI trae una presión un poco a los sistemas de enseñanza para que estos tengan la posibilidad de ejercer una mayor calidad, lo cual pues trae el debate sobre el tema de la educación y sobre aquellos conocimientos que pueden ser útiles para las personas y cuál sería el posicionamiento de la escuela para que se dejara de trabajar o de funcionar en un aprendizaje que puede ser solamente memorístico y mecánico para dar paso a un aprendizaje que tenga mayor integración con la significatividad de habilitar las competencias para que la persona sea capaz de hacer una serie de enlaces con el conocimiento. Y si bien nuestras formas educativas han sido heredadas del trabajo tradicional y se han enfocado en estas rúbricas del trabajo mecánico y memorístico, y lo que deja poco lugar a la improvisación, al descubrimiento, a la creación, al trabajo conceptual de la imaginación, necesitaríamos nosotros poder implicar a la práctica docente desde otro punto de vista para que entonces, de alguna manera, el aprendizaje pueda verse desde otros enfoques en donde pueda aterrizar de una manera más visible, más plausible dentro del aula. Brunner decía que estas elaboraciones que se hacen en el aula son como una caja negra, en donde lo que se observa es una especie de radiografía escolar, pero que realmente no se reconoce lo que está ocurriendo. De ahí la necesidad de hablar y de reflexionar sobre los procesos que se dan al interior del espacio áulico y del espacio de trabajo. Otra cuestión que nos pareció muy importante de abordar en esta propuesta es que necesitábamos partir para generar procesos de enseñanza-aprendizaje distintos desde la visión del maestro, el cual, por supuesto, tiene la integración de ser un actor clave e imprescindible en los procesos de formación. Sobre todo cuando hablamos de alfabetización, el maestro a través de su práctica educativa y por supuesto de su práctica docente va creando escenarios, va creando atmósferas que permiten que el alumno se acerque y reconozca el trabajo educativo. En ese sentido, tomábamos algunos de los postulados de Porlan y Martín que señalan que el saber carece de sentido si no está integrado a lo educativo, si no hay una funcionalidad, si no hay una finalidad, si no hay una correlación entre lo que se está aprendiendo y el espacio al que se dirige el aprendizaje, pues bueno, no tendríamos una razón de ser en el fenómeno educativo. De ahí, pues nos ubicamos en el Centro de Iniciación Musical, el cual, pues bueno, tiene una historia que data desde 1969, en donde se constituye como espacio de referencia para la formación de las personas o de los niños, en este caso, niños desde los 6 hasta los 15 años, para que reciban las bases, ¿no?, de la formación musical con el objeto de dar paso después a una carrera musical, es decir, a tener una profesionalización en la enseñanza, a una profesionalización en el ejercicio de la música. Los niños son formados en este escenario y pues posteriormente eligen la carrera a la cual pueden dedicarse, a la cual pueden llevar como sus elementos.
En esta lámina se observa mucho, digamos, la diferenciación del mapa curricular del centro, en donde, pues bueno, están todos los grados que conforman la trayectoria del SIM, que son efectivamente 9 años o 9 grados, en los cuales pues podemos observar la diversificación de las asignaturas, como solfeo, conjuntos corales o instrumento, y así las cargas, ¿no? Programáticas que se supone que deberían llevar en cada una de estas líneas. El asunto con esto es que a pesar de tener un mapa curricular y a pesar de tener líneas de acción de trabajo, líneas de contenidos, el programa o el espacio de primaria, de primero a sexto de primaria, no cuenta con un programa en específico, no tiene programas de estudio. Secundaria ha tenido programas de estudio a partir de 2016, si no mal recuerdo, pero y son relativos, no han tenido una evaluación para ver la efectividad y obviamente el seguimiento que se tiene sobre ellos. Pero al menos lo que correspondería al nivel básico de primaria, que son los niveles iniciales de formación, no tienen o no cuentan con este elemento. Lo cual pues ha dado una característica muy diversa al trabajo del Centro de Iniciación Musical. Con sus excepciones, por lo general, este espacio va a privilegiar la mecanización y la memoria y justamente como no tiene un programa de estudio, pues hay una reiteración de saberes. Esto quiere decir que el niño que ingresa tiene una iniciación musical que puede repetirse durante 3, 4, 6 diferentes años, ¿no? Dado que pues no hay parámetros que nos indiquen cuáles serían los tránsitos o los caminos de llevar de un conocimiento simple a uno más complejo. Quizá en esta parte podría estar el trabajo instrumental como delimitando la propuesta, pero no siempre ocurre así, ¿no? El trabajo instrumental también no está especificado en un programa de estudios, lo que ocasiona que la asignatura, tanto de iniciación musical como de instrumento, tenga características similares o semejantes, ¿no? Y produzca una serie de conocimientos o contenidos descontextualizados porque no tienen relación entre las asignaturas, que no se atienda a los intereses del alumnado, que haya problemas en la valoración, en la identificación de necesidades y, por supuesto, en la identificación de procesos de trabajo y que pues falta de un trabajo colegiado entre profesores que no tenemos el acercamiento, a diferencia de otros espacios que tienen como sus áreas o sus academias o estos claustros, el Centro de Iniciación Musical carece de ellos, ¿no? Entonces, pues realmente el trabajo se hace en solitario. Los profesores generalmente articulan sus clases de manera individual, por lo que la práctica al interior parece ser o parece contar con una desestructuración. Es decir, aunque yo elija trabajar con la metodología que elija, muchas veces no, estas no me llevan a resultados finales. Entonces, lo que se ocasiona es una ruptura entre el saber que se da en la clase de iniciación musical y el saber que se otorga en el instrumento. Y por supuesto, pues todo lo que conlleva la vinculación de estas dos áreas, pues se desvanece. Ante estas situaciones, pues nosotros intentamos establecer una propuesta que pudiera ligar el asunto teórico con el práctico, no solamente desde un enfoque que fuera hacia lo instrumental, sino intentando eslabonar estos escenarios que, bueno, pues ya tienen mucho tiempo de formación, pero que necesitan como reestructurarse, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que tender la línea de que si estamos buscando una formación musical profesional, que esa es la característica diferente del centro, que lo que tendería es a colocarnos en ese lugar, pues necesitamos obviamente repensar qué es esta educación es especializada, en qué consiste y para poder unir estos dos ámbitos, nosotros quisimos recurrir a lo que es la educación sensorial, con la cual podíamos aportar elementos de tránsito desde este devenir en el trabajo instrumental y el trabajo de lectoescritura o alfabetización y que se pudieran unificar
para que de alguna manera proyectaran un mejor ejercicio en el alumno que decide estudiar música. Así nace nuestro proyecto, el cual tiene un antecedente en un programa piloto de piano que llevamos entre 14 y 16. Y bueno, presentamos la propuesta a consejo técnico y en esta ocasión, en lugar de solamente trabajar el piano, ubicamos 3 instrumentos: violín, percusiones y piano. Y obviamente, pues bueno, involucramos a más profesores del Centro de Iniciación Musical de la facultad. La propuesta central era acercar al alumno de manera natural, es decir, de manera lo más directa posible, sin muros teóricos, que pudiera generar un ambiente o que pudiera generar un espacio de referencia en el cual los alumnos se identificaran no solamente con el sonido como un elemento familiar, sino con las fuentes del sonido, en este caso el instrumento, y por otro lado el código de trabajo que es la alfabetización, para que entonces pudiéramos ligar ambas áreas de interés y ligáramos el asunto de la lectoescritura musical junto con el asunto de la técnica del instrumento. Para eso tuvimos que generar espacios de vinculación, reconociendo las necesidades de ambas asignaturas para poder concretar la propuesta de trabajo que respetara las necesidades de estos escenarios y, por supuesto, respondiera a los intereses de los alumnos. Para abordar esto, decidimos recurrir a la investigación-acción con la idea de que esta nos permite comprender el fenómeno y a la misma vez tratarlo para poder dar giros sobre él y adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre todo si tomamos en cuenta que la investigación-acción es una indagación práctica para que en el ejercicio del trabajo colaborativo pueda mejorarse sus procesos a través de la acción y la reflexión que produce esta línea, ¿no? Uno de los elementos para abordar en este trabajo fue definir nuevamente la materia de iniciación musical, en qué consistía, cuáles son sus características, cuáles son las funcionalidades, sobre todo si consideramos que cuando estamos hablando de iniciación musical casi nos estamos refiriendo a esto primigenio, ¿no? Este primer encuentro entre la música y el sujeto para que pueda comprender tanto el lenguaje musical como pueda abrir el oído, como pueda buscar zonas de desarrollo que le permitan como integrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que realmente hay una frágil comprensión de lo que significa esa asignatura y por lo tanto de su enseñanza. Aparte que podría haber un desdén por tratarse de niños, ¿no? Entonces, como que no se da la prioridad al aprendizaje que pueden tener los niños y por lo tanto muchas veces se enseña conforme fuimos nosotros enseñados en el propio hacer. Entonces, de maneras muchas veces se recurría a que el alumno entrara en la simbología sin haber tenido un trabajo previo, sin haber tenido esto que Edgar Willems llamaría el proceso de integración, o Violeta Hemsey de Gainza daría como este espacio de reconocimiento o este entorno, ¿no? En donde el sujeto puede ir reconociendo a partir de lo que sabe la integración de otros elementos. Entonces, para esto, para desarrollar el proyecto propusimos tener un trabajo colaborativo entre docentes, ligando obviamente las dos áreas. Se atendieron en primera instancia a 18 niños y se buscó el ingreso de alumnos pequeños entre los 6, 7 y 8 años para poder centrar la atención en esta enseñanza que significaba justamente la adecuación y el inicio del descubrimiento de la sonorización, del instrumento, de las fuentes de producción del sonido y por supuesto del trabajo auditivo, ¿no? Para nosotros, algo que nos ligó de manera fuerte para que el alumno tuviera un proceso de alfabetización definitivamente fue el sonido. A partir del sonido nosotros pudimos integrar como otra serie de características que pertenecen al sonido y nombrarlas posteriormente. El niño podía cantar una serie de acordes, una serie de intervalos, una serie de ejercicios, canciones, sobre todo nos basamos en canciones, para que de esa manera pudiera tener como esta vinculación. También generamos experiencias significativas con el uso de otros instrumentos como las campanas de mano o como los xilófonos,
Pues con la propuesta de que el alumno también se acercara a partir de otros referentes sonoros y pudiera traspasar esa experiencia a su instrumento, así como pudiera cantarla, así como pudiera posteriormente leerla ya en una partitura. Entonces, como que fuimos conjuntando diferentes espacios que permitían al alumno tener una vivencia muy enriquecedora del propio proceso de reconocimiento de la notación, por lo tanto reconocimiento de altura, por lo tanto reconocimiento de entonación. Entonces, en este trabajo que estaba completamente ligado. ¿Cuáles han sido los resultados? Porque ya tenemos 3 años del proyecto piloto de piano y 3 años de esta propuesta del proyecto de iniciación temprana al instrumento. Pues bueno, sí se logra este acercamiento natural. Los niños realmente no sufrieron como estas fracturas teóricas en relación con su hacer y el reconocer el elemento. Entonces fue una integración muy interesante que el tiempo obviamente nos permitió ir como colaborando, metiéndonos en este espacio fragmento sonoro y se propició una musicalización muy activa. Y eso nos permitía vincularla a los contenidos. Entonces, de manera que las partes teóricas pues, fueran solamente colocadas, asentadas en ese hacer que los niños ya tenían trabajando. Se creó una comunidad de práctica al trabajar entre las docentes decidir los temas y los contenidos a abordar y entre los propios docentes también decidir las formas de evaluación. La evaluación no partió de una sola clase, sino de la vinculación del instrumento con el solfeo para entonces poder determinar las razones de avance o retroceso de los alumnos, ¿no? Se evitó el trabajo memorístico y se evitó un trabajo mecanicista solamente. Pasamos a dar pie a procesos de reflexión, pasamos a sonorizar muchísimo. El alumno podía llegar a cantar una melodía, pero luego esa melodía era vinculada con un trabajo rítmico y luego ese trabajo rítmico era vinculado con un trabajo a dos voces, con los grupos. Bueno, generamos como muchas formas de estrategia de apuntalamiento del trabajo de la alfabetización, en donde sin duda los puntales o los ejes centrales de esto fueron tanto el trabajo auditivo como la entonación. Y a partir de estos dos elementos pudimos pasar al referente de la lectoescritura musical con esto en claro. Y nos dimos cuenta que es necesario replantear la función docente y las prácticas que hacemos para que podamos tener procesos de reflexión que nos delimiten cómo estamos funcionando con el currículum, ¿no? Y cómo al emitir algunos juicios valorativos también sesgamos la propuesta de enseñanza-aprendizaje y cuando tenemos como la distancia para observar lo que sucede nos permite estructurar de mejor manera el trabajo. De esa manera, pues bueno, nosotros hemos tenido avances significativos en este proceso. Hemos concluido con 2 generaciones que siguen tocando de una forma mucho más clara, mucho más específica, que se acercan a esta parte instrumental, que se acercan de manera mucho más directa al escenario, que sus interpretaciones son disfrutables, no solo desde el punto de vista de una evaluación hacia afuera, sino también desde la forma en cómo los alumnos se van relacionando con el propio sonido, con su propio quehacer y con el disfrute que tienen del trabajo, ¿no? A 3 años ya de culminación de este proyecto nos damos cuenta de la necesidad de seguir programando el trabajo docente desde muchos otros elementos. Y por supuesto, la maravilla que es la unificación de los proyectos. Aquí presentamos un poco la bibliografía sobre la cual nosotros estuvimos trabajando en estos procesos. Pues bueno, a la que recurrimos nosotros para seguir como abonando un poco a la parte conceptual. Y por supuesto, pues bueno, el proyecto tiene un informe que ha sido entregado al Consejo Técnico de esta institución y que esperamos pueda ser leído por cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.